Hay una palabra que a mí en lo personal me encanta, porque más de alguien ha estado o hemos estado en esa condición. Yo no pude contra los lentes, tengo dos tipos de lentes para leer y me pasé la tarde buscando los lentes. No lo hay. Ah, no, con esto veo súper bien. Sí. Sí. Nos ponemos en pie, libro de Filemón, Nuevo Testamento. Filemón está antes del libro de los Hebreos. Hebreos, Tito, Filemón y Hebreos. Vamos ahí a compartir una palabra hermosa. Amén. Es un solo capítulo de este libro que en lo personal me bendice. Filemón, que Dios nos bendiga. Amén. Daremos lectura en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos por gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, no de la palabra, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses o recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Esta es palabra de Dios. Tome asiento, Dios les bendiga. Dije al comienzo, sí, que en algún minuto de nuestras vidas más de alguno de nosotros ha estado en esta condición. Quiero hablar acerca de la misericordia de Dios, del favor de Dios hacia nuestras vidas. Donde nosotros estamos con la iglesia en Talagante, siempre está entrando gente drogadicta, alcohólica. En algunas oportunidades, bueno, nuestro hermano no le ha tocado estar todavía,
amenazándome con cuchillo, ofreciéndome matarme, con pistola. Hemos tenido, cierto, hermana Moniquita, momentos muy fuertes en el Señor. Y hemos visto la necesidad, el amor de Dios hacia esas vidas que están perdidas en las tinieblas de afuera. Dice la palabra de Dios que Pablo, el apóstol del Señor, se había hecho de un amigo entrañable, un amigo de estos amigos que cuesta encontrar. Este hombre se llama Filemón, un hombre de Dios, un hombre que había sido formado a través del discipulado de Pablo. Por eso que es importante que la gente sea discipulada. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue arrestado y fue llevado ante los tribunales y Pedro le seguía de cerca? Dice que estando en el patio de Anás, calentándose a la orilla de una fogata, alguien le dijo: tú también eres de ellos, porque tu hablar te lo delata. Cuando usted pasa mucho con alguien, no solamente se va a aparecer, sino va a hablar como él. Va sin querer a mostrar que lo que tiene quien a usted lo forma es algo que se le va a pegar inconscientemente. Amén. Lo bueno siempre debe quedarse en nuestros corazones. Y Filemón había sido un discípulo de Pablo, un hombre que tenía su historia, un hombre que tenía su propia historia, un hombre que tenía su hacienda, que tenía esclavos. Y este hombre fue enseñado en la doctrina del Señor. Y los apóstoles enseñaban de la misma forma que nosotros enseñamos acerca de la salvación que está en Jesucristo, del perdón de pecados, de la imposición de manos como doctrina, el bautismo en agua, en sumersión, como dice la Escritura. Y este Filemón había sido enseñado en la gracia del Señor. Entonces Pablo con Timoteo, que eran los ministros de Dios que habían salido para levantar la obra en los gentiles, formar la iglesia del Señor, no solamente se dirigen a Filemón, sino también, lo que decía nuestro hermano, saludan a ciertas hermanas que tenían un trabajo extraordinario dentro de la iglesia. Amén. A la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Amén. Amén. Que tenían su iglesia en su casa. No era un templo como los nuestros. En aquel tiempo la directriz del culto no era: hermanos, vamos a comenzar el servicio en el nombre de Jesús, cantaban un corito. No, ellos se reunían y todas las cosas que hacían, las hacían como para el Señor. Y esta carta refleja un corazón pastoral, un corazón dadivoso, un corazón sincero de Pablo a Filemón. En una de sus travesías, Pablo se encuentra con un esclavo llamado Onésimo. Y Pablo sabía que este esclavo le pertenecía a Filemón. Amén. Y estando preso por causa del evangelio, Pablo, siendo un hombre viejo ya, se encontró a este Onésimo, que era un esclavo que tenía en la hacienda Filemón. Se había escapado muchas veces. Le había hecho la vida de cuadrito Filemón a su señor. Le había hecho problemas en la hacienda. Cuando los esclavos se arrancaban, cuando los lograban pillar, los azotaban. Cuando ya no entendían, les cortaban un dedo, una mano, pero lo marcaban. Y esto le era por señal a los demás esclavos que no debían hacer lo mismo. Amén. Pero este era un hombre rebelde. Onésimo era un hombre que a cualquier pastor le habría hecho frisa a la iglesia. Amén. Pero Pablo no era cualquier pastor.
era el apóstol del Señor. Había sido levantado para formar la iglesia de Cristo. Recuerda usted que cuando Jesús aparece a las mujeres, una vez ya resucitado, les dijo a las mujeres: vayan a mis hermanos y díganle que vayan a Jerusalén y me esperen allí hasta que sean investidos de poder. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando reciben el mensaje, Pedro corre al sepulcro y no hallándolo, gloria a Dios, Amén. ellos van de acuerdo a la orden que había dejado el maestro a través de las mujeres. Dios bendiga a las mujeres. Siempre cumplen un rol protagonista dentro de la obra de Dios, preponderante, importante. Ellas fueron y dijeron: Jesús se nos apareció y dijo que esperemos allí en Jerusalén, amén, hasta que seamos investidos de poder. Amén. Y me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa era la orden. Y cuando vino el poder del Espíritu Santo, cuando estaban los 120 en Pentecostés, dice que vino como un viento recio y sopló toda la casa donde ellos estaban sentados. Note, ni siquiera estaban orando de pie, ni hincados, estaban, hermanos, sentados a la mesa cuando vino el Espíritu Santo y los bautizó. Y todos hablaban en lengua, dice. Y moraban allí, dice, todo tipo de extranjeros, hermanos, en Jerusalén, y venían a comprar, venían de visita. Y todos, hermanos, todos los que le oían hablar en lengua se acercaron para ver qué era esto. Y cada uno de los discípulos que fueron investidos de poder con diferentes tipos de lengua, hablaban en todo tipo de lengua. ¿Ah? Medo, persa, árabe, de todo, hermano, de toda nacionalidad hablaban. Así que las lenguas siempre no es cualquier lengua, porque la Biblia habla que hay lenguas que son angelicales y hay lenguas que son demoníacas. Y hay lenguas que no dicen nada, no edifican. Amén. Es más, cuando alguien habla en lengua ni sabe lo que está diciendo, porque si no tiene interpretación no la sabe. Y ellos esperaron en Pentecostés, fueron investidos de poder y se quedaron allí. Y Jesús le dijo: vayan a Jerusalén, esperen allí hasta que sean investidos. O sea, está diciendo, después de hay que hacer algo. Es una acción. Tenían que ser testigos y ellos se quedaron allí. ¿Usted cree que nosotros nos vamos a venir a quedar aquí? No, hermanos. Debemos ser testigos. ¿Usted cree que la gente que viene al Señor viene para que estén toda su vida aprendiendo y nunca van a ser discípulos que puedan ser protagonistas dentro del ministerio de Dios? Tiene que haber gente que tome el desafío y tiene que llevar el mensaje de Dios. Ellos se quedaron allí en Pentecostés. ¿Y qué es lo que hizo Dios para que ellos salieran a cumplir lo que Él les dijo? Y me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria. ¿Qué es lo que vino? Persecución. Así que las persecuciones, hermanos, son positivas. Amén. 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 Gloria a Dios. Todas las cosas, a los que aman a bien, todas las cosas le ayudan a bien. Sí, Señor. Y los discípulos no entendieron el mensaje. Y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio tampoco entendió el mensaje. Capítulo 10, libro de los Hechos. Y Dios tuvo que tomar a Saulo. Y el profeta Ananías, cuando supo que ese hombre era el perseguidor de la iglesia, y dice que Dios se le aparece ahí a Ananías y le dice: ve a tal lugar donde hay un hombre llamado tanto y pon las manos sobre él para que reciba la vista. Y él dijo: pero Señor, este es perseguidor de la iglesia. ¿Qué le dijo Dios? Anda, porque instrumento escogido me es este, y yo le voy a enseñar cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Y ahora Pablo estaba preso por causa del nombre del Señor. Él no transaba por azotes. Él no transaba en el naufragio. Él no transaba el evangelio. Él siempre cumplía el mensaje de Dios. Bajo amenazas por lo de su nación. Amén. En el desierto, dice, en los caminos. Él dijo en una oportunidad: nada me apartará del amor del Señor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada, ninguna cosa creada. Y aquí había algo creado que lo estaba limitando de ser libre. ¿Qué es lo que era la cárcel? Déjeme decirle que la cárcel también es un lugar donde se puede evangelizar. Amén.
años atrás, cuando era muy joven, el Espíritu Santo me mostró que me llevaba a la cárcel y me veía con las manos atrás, esposado y caminando con 2 gendarmes, uno a cada lado. Y yo dije a mi pastor, algo va a ocurrir, es probable que voy a caer preso por algo va a pasar. ¿Por qué? Me dijo, tuve una visión y me vi de esta forma. A los años el Señor me permitió llegar a la cárcel a predicar. Y entendí cuál era el propósito del Señor. Así que si yo no quiero hacer la obra de Dios, Dios tampoco va a hacerla. Y vino la persecución y todos los que estaban en Jerusalén tuvieron que huir. Y aún así no entendieron el plan. Y cuando Pablo, el apóstol del Señor, entendió el plan, capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿sí? Él llegó a decir, preso estoy en Jesucristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora tenemos a Pablo predicando el mensaje en la cárcel. ¿A quién? A un hombre duro, a un esclavo, a un problemático, a uno que no le gustaba someterse. La Biblia dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Eso dice Eclesiastés. Este hombre hacía hoyo, aportillaba vallado. ¿Qué es lo que es el vallado? Esto es el vallado. La cerca que ustedes delimitan la propiedad, eso es el vallado. Y hay ovejas que, lamentablemente, hermanos, quieren pasarse para la parcela de al lado. Siempre me ocurre a mí cuando los hermanos dicen, pastor, nosotros podemos ir a este evento que hay. Vaya. Hay un mover de Dios. Vaya. Y alguien un día me preguntó, pastor, ¿y no le da cuidado a usted que los jóvenes, que los hermanos se le vayan así como así? Yo le dije, no. Porque cuando ellos se den cuenta de lo que están perdiendo, ellos se van a volver. Y después que yo vuelvo, me dicen, oye, pastor, estuvo bonito, pero no sabes qué, encontramos esto mal. Porque si yo los trato de tenerlo ahí, que no se van a robar. Lo estoy obligando a que busquen. No, yo dejo. Porque he entendido que las armas son de Cristo. Y Pablo comenzó a ministrar ahora a un preso problemático. Amén. Amén. Pero mira qué sabio. Primero Pablo le pasa la mano a Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tengo gran gozo, amén, y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué es lo que hacía Filemón? Recibía a los hermanos. La Biblia dice que algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. Amén. Aprenda a hospedar ángeles, pero ángeles, no demonios. Gloria a Dios. La Biblia enseña, dice, que cualquiera que venga a nosotros, si no trae la doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido. Aleluya. Hay gente que dice, no, mi hermanito mormones, no son mis hermanos. Mi hermano testigo de Jehová, no son mis hermanos, no tienen la doctrina. Si anda un hermano que dice que es de Cristo y anda en desorden, tampoco mi hermano, porque todos los cristianos debemos andar en orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Así que cuando quieran recibir a alguien, usted debe analizar a quién recibe. Amén. Entonces Pablo reconoce en Filemón cualidades, cómo atendía a los santos, le habla de su fe, él tenía gran gozo por esto y eran confortados los corazones de los santos. Luego en el versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo tenía la autoridad moral y espiritual para decirle a Filemón, necesito algo de ti. Gloria a Dios.
Yo he tenido hermanos dentro de la congregación que pseudos profetas, que yo los reprenda, Amén. le han lanzado la profecía y ellos han quedado felices. Una profecía de prosperidad, de economía. Y luego el profeta le dice: por cuanto yo te entregué la palabra profética, tú me tienes que diezmar. Sí, hermano. Y yo, sin saber que nuestros propios hermanos estaban diezmando a alguien que usaba la palabra para sacar provecho. ¿Se acuerdan que Pablo dice: porque vendrá el tiempo que no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo como son de oír, se amontonarán muchos maestros guiados por sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad? Amén. Harán mercadería de vosotros. Eso dice. Amén. Así que quien quiera sacarle plata a través de la palabra, hermano, usted repréndalo en el nombre del Señor. En el Señor, aquí nosotros nada tenemos que ver con el dinero. Gloria a Dios. Amén. Porque todo esto, hermano, se mueve por fe. Los dineros son útiles para el crecimiento de la obra. Es más, la Biblia dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero es malo, sino el amor al dinero. Que Dios bendiga. Amén. Entonces Pablo le quería pedirle algo. Hermana Rosita, yo le quiero pedirle algo en el nombre del Señor. Así estaba llegando Pablo a Filemón. Amén. Le declara que tenía mucha libertad en Cristo para mandarte. Claro, porque Pablo lo había formado a Filemón. Tengo mucha libertad en esto de pedirte algo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora más, además prisionero de Jesucristo. Amén. Amén. Le hace notar: yo como pastor de la iglesia, yo le puedo pedirle, hermano, pero no voy a usar mi autoridad de pastor, sino que te pido por favor, te pido por amor. ¿Se nota, hermano? No que aquí soy yo quemando, hermano, eso automáticamente han perdido la directriz. El hombre tiene que ser manso y humilde, ejemplo de la congregación. Es más, dice que el obispo sea marido de una sola mujer, tenga a sus hijos en sujeción, y si alguno está acusado de disensión o rebeldía, el obispo no podría ejercer. O sea, es algo delicado ser líder, hermano. Que Dios nos bendiga. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Te ruego. Y aquí los que hacen doctrina dicen: Pablo tenía hijos. Y la Biblia dice de Pablo que tenía don de continencia. Habla en el capítulo 7 del libro de los Corintios acerca de la continencia. Él no sentía deseo carnal. Él no necesitaba una mujer por compañera. Él se había entregado por entero al Señor y tenía don de continencia. ¿Sí? Pero aquí habla que Pablo engendró a Onésimo en las prisiones, pero no está hablando de un engendrar de carne, de sangre. Está hablando de formarlo como ministro de Dios. Dice la Biblia que el Antiguo Testamento vino a ser un ayo para nosotros, lo de la gracia. ¿Qué es un ayo? El ayo es ese palo verde que está ahí al lado de esa parra, que lo tiene puesto para enderezarlo cuando va creciendo. A eso le llamamos una estaca o le decimos tutor. Ayo, es lo mismo. Entonces, para que viniera la gracia, tenía que haber un tutor, tenía que alguien mostrarnos el comienzo de la creación. ¿Qué fue eso? Antiguo Testamento, es un ayo.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no hubiésemos conocido la gracia si no hubiese estado la ley. Pablo dice, yo tampoco habría conocido la codicia si en la ley lo dijese, no codiciarás. Así que algunos decían, entonces la ley es mala. No, no es mala. No es mala la ley. Pero no funcionó como la gracia. La gracia es distinta. En la gracia encontramos misericordia. Amén. Gracias. En la gracia encontramos a hombres de Dios que entienden que no todos pueden crecer al mismo tiempo. No toda la gente se va a transformar inmediatamente. Necesitamos formar gente para el reino de Dios. Es más, me atrevo a decir que hay muchos líderes que nunca fueron discípulos. Por eso hay grandes quiebres. Mira, ayer nomás, otro hermano, nuestro yerno, me decía, pastor, yo trabajo con un compañero de trabajo, él tiene la iglesia en su casa, pero no tiene el pastor. Van al monte, a Melipilla, a Santiago, a las plazas, hacen eventos, predican, llevan alimento a la gente, y me mostró fotos. Ellos necesitan un pastor. Y yo decía, ¿qué está pasando en el mundo? La gente se está desencantando con los hombres de Dios. La gente está dolida porque hay gente que no ha hecho el trabajo bien. La gente, hermanos, empezó a dar cuenta que el liderazgo de la iglesia cometieron muchos errores y lamentablemente hicieron que las ovejas se dispersaran por no tener la preparación de formación para los creyentes. Si nadie puede dar lo que no tiene. Por eso digo que hay gente que nunca fue discipulado y lamentablemente al no ser discípulos no van a entender el área del discipulado. Y Pablo entendía que este Onésimo era un esclavo que le pertenecía a su amigo. Y estando ahí se preocupó de enseñarlo así en los días de la feria y estaba ahí escuchando y ahí así, hermanos, él, ¿sabe? Después de los cultos yo he tenido gente, el hermano de Perú volvió el martes ahí a expresar la gratitud, ¿se acuerdan? Pero a veces era las 5, las 6 de la mañana y yo sin poder pegar una pestañada y ahí ellos en la casa preguntando, pastor, ¿y por qué esto? Porque la Biblia dice, hermano, después de los cultos están hasta las 6 de la mañana y luego irse a trabajar, hermano, tremendo. Amén. Oh, gloria a Dios. Pablo le dice a Filemón, más te ruego por amor, siendo como soy ya anciano ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué dice en el capítulo 1 del versículo 11, 12 y 13 de Juan, Evangelio de Juan? Mire lo que dice, da la respuesta a esto. Juan, Evangelio de Juan 1, 11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Sí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos. Antes no eran hijos de Dios. Pero ¿a quiénes? A los que le recibieron. Pregunto, ¿usted ha recibido a Jesucristo? Siga. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué son engendrados? Cuando la palabra impacta el corazón de alguien, es engendrado en el Espíritu. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios que hace germinar la palabra en el corazón. Esa palabra que va llevada por el Espíritu de Dios. Y Pablo engendró a este esclavo en las prisiones, lo hizo nacer de nuevo, lo formó y luego no lo dejó hasta ahí. Mire lo que ocurre, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hay gente que, hermanos, en las congregaciones muchas veces hay gente que no sirve. Gloria a Dios. No sirve. Nos hacen llorar. Sí, hermanos. Uno
Dios sufre con algunos. A veces con los que más sufrimos nos llevamos más gozo en el corazón después. Amén. Y este Onésimo era un esclavo inútil. No le servía a Filemón, pero le hacía la vida de cuadros. Pero se encontró con este hombre de Dios que lo formó el carácter, le enseñó el plan de salvación. Y ahora este Onésimo había sido transformado. Su condición no era la misma. Amén. Porque cuando usted cae al discipulado, alguien le está enseñando, ya usted nunca va a ser el mismo. Amén. Señor. El cual en otro tiempo te fue inútil, ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Esto habla del regresar de muchos. ¿Sabe Dios por qué causa se ha caído tanta gente? Pero sí sé que no es causa de Dios. Amén. Por eso que está la parábola del hijo pródigo. Yo tengo hermanos que pasan diciendo, no, el pastor no lo visitó, el pastor no me llamó, que el pastor no... Un día el Espíritu Santo colocó en mi corazón, estábamos en una conferencia mundial, y el que estaba exponiendo el mensaje, y estaba saliendo por internet, por Zoom, y estábamos todos los pastores con nuestras esposas ahí, y el pastor tenía el mensaje del hijo pródigo y enseñaba acerca del hijo pródigo. Después que predicó y enseñó, hizo una pregunta y dijo, ¿hay algún pastor que tiene alguna duda? Ni un pastor. Yo dije, wow, todos somos aplicados, nadie con su duda. Y estaba yo casi al final, levanté la mano. Pastor, una consulta, mi pastor Mario Valencia. La Biblia dice que el pastor tiene que ir por la oveja perdida, por la descarriada. Sí. Se nos acusa de no cumplir el trabajo como pastores. Por lo tanto, yo quiero saber qué diferencia hay cuando la gente dice que el pastor no cumple su trabajo, que no lo visita, que no lo va a ver. ¿Qué diferencia hay entre una oveja y un hijo pródigo? Y me dijo, sí, hay diferencia, mucha. Según la Biblia enseña que Dios le dice a los pastores que tienen que ir por las ovejas perdidas. Pero también enseña que los hijos pródigos deben regresar solos. Entonces, uno es oveja ¿hasta cuándo? Hasta que tiene conocimiento. ¿Usted ha ido a la iglesia? Sí, yo. De chica que estuve yendo a la iglesia, no. ¿Y usted sabe? Sí, sé mucho. ¿Y ahora que no está yendo? No, que tuvimos problemas. Pródigo. ¿Quién es nuevo aquí por primera vez o que lleva poco tiempo en el Señor? Oveja. Hay que cuidarla. Amén. Es una oveja. Sí, hermano. Pero hay gente que conoce de Dios. Estuvo por años sirviendo a Dios. Y por ese motivo está afuera. Quiero decirle que yo fui un hijo pródigo. El día que el Señor me llamó por misericordia, me dijo, última vez o te corto. Trajo 3 profetas y me habló. Tengo 3 intentos de suicidio. Tengo una vida marcada por haberme alejado de Dios. Más de 18 años en el mundo. Droga, alcohol,